Estamos en el segundo bloque de esto que es Que viva la historia. Que viva la historia, acá por el Radio La Posta, por Radio Educativa. También estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Radio La Posta Pergamino, y después subimos el programa a Retrohistoria. Pueden suscribirse al canal, el canal va a tener, obviamente, también voy a tratar los temas de historia en general. Sí, claro. sí. El canal recién empieza, vamos a ver si le busco la vuelta de tuerca para mejores contenidos o más contenidos. Mejor que esto imposible. No, esto no mejor puedo. que esto no. Yo quiero a veces superarme, pero no puedo ser, no puedo. Definitivamente. No puedo. Me escucho y no puedo ser mejor. Bueno, seguimos hablando de la historia de los mayas. Claro, ya hicimos una introducción en lo que es la ubicación geográfica, sur de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, actuales países en eso. Hablamos de lo que fue la economía, con el método de la rosa, hablamos de la sociedad y hablamos lo que fue su posible decadencia. Hicimos también una periodización. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que era la religión, que es una parte una composición importante de central, lo que es la cultura. Central, porque... la cultura. Bueno, ¿qué pasa con estos pueblos mayas? Ellos son totalmente politeístas, ¿sí? Y tienen una relación con sus dioses que está muy ligada a lo que es la naturaleza, ¿sí? Van en creencias, por ejemplo, de creer en ciertos animales, en que tienen un origen, un inicio estos animales con otros animales que son divinidades, ¿sí? Estos animales eran una extensión de esta divinidad. Por ejemplo, el jaguar. El jaguar era fundamental. Era un animal muy adorado, en el cual creían que si uno mataba a un jaguar era de un mal augurio, por ejemplo, ¿no? Y tenían diferentes escalas de ¿cómo que se dice? De jerarquía entre los dioses. De importancia, ¿no? De importancia, exactamente. Sí, yo acá tengo, de lo que estuve, haciendo un poco una especie de resumen, ¿no? Uno de los dioses más antiguos y más importantes de la cultura maya, de la religión maya, era Itzmaná. Itzmaná, ¿sí? Que está relacionado con Quetzalcóatl, el dios de los aztecas. Claro, tiene esa cuestión. Porque Quetzalcóatl después sigue la creencia, sigue por todo lo que es la parte de México, y bueno, es como, hago una analogía, sí, la tengo que hacer, y para que entiendan, algún día la vamos a hablar. Por ejemplo, Quetzalcóatl va pasando por los pueblos mexicas. Los olmecas ya creían en Quetzalcóatl, los toltecas, los tlaxcaltecas y ya también los aztecas. Como pasó, por ejemplo, con Venus, la diosa del amor. ¿Cómo llega a Grecia? Llega porque no, ¿lo inventaron ellos? No, nada que ver. Porque si uno se pone a pensar, Venus, la diosa del amor, en Roma. Afrodita en Grecia. Ishtar en la Mesopotamia. Entonces, estas mismas diosas van siendo tomadas por todos los mismos pueblos. Cuando un pueblo tenía contacto con otro, ¿cuál es tu diosa del amor? Ishtar. La tuya, Afrodita, es la misma, dicen. Listo. Claro. Se termina. Entonces, van contando esa historia, se van narrando, porque antes se hablaba mucho, la gente hablaba, había un contacto diferente, era hablar y contar y relatar. El relato oral mucho relato oral. Era importante, ¿no? Bien. Sí, también, habíamos hablado, creo que en el programa anterior, el libro sagrado de los mayas, no sé si libro o relato sagrado. Relato mítico, importantísimo. Relato mítico de cómo se origina la creación del ser humano para los mayas, es el Popol Vuh. Exactamente. Que es el libro o el relato donde se explica de alguna manera cómo fue que se fue creando el ser humano. Tiene una explicación mítica, y ahí, es muy interesante ver cómo eso fue marcando un poco la historia de este pueblo. Totalmente, y lo que tenemos todavía acceso, porque cuánto más se ha podido destruir, no sabemos, con la llegada de los españoles, y puede haber sido mucho. Por ejemplo, se conservan las cosmogonías mayas, la conservamos, cómo se formó el mundo, cómo veían ellos al mundo y el cosmos. Los aztecas también, la inca también. Todavía aún se conserva la cosmogonía mapuche, ¿sí? Y son fascinantes. De otros pueblos también han sobrevivido, pero otros pueblos ya han caído en el olvido, y quizás nos hemos perdido algo muy enriquecedor. Bueno, acá tenemos cómo los mayas podían ver ellos al mundo,
en su creación. El Popol Vuh es un reflejo de ello, ¿no? Sí, también en cuanto a la religión, ellos rendían culto a los dioses y en distintas etapas de su historia, de su larga historia, fueron pasando por distintos momentos, ¿no? En un principio se rendía culto con sacrificios de animales, claro, se le ofrendaba comida, se le ofrendaba distintos tipos de cuestiones, pero en la última etapa o la parte del periodo posclásico, claro, se realizaban sacrificios humanos. Totalmente. ¿Sí? El sacrificio humano es... ¿por qué el sacrificio? ¿Cuál es el pensamiento de esto? Es darle a Dios o a los dioses lo mejor que uno pueda llegar, ¿no? Siempre se le pedía. El sacrificio es una cuestión... no quiero hablar mucho de la filosofía antropológica en esta cuestión porque no soy Darío Stasselreiber, soy Darío Anuch. Bueno, pero se llama igual. Pero podemos hacer este análisis. Normalmente todas las culturas hacían un sacrificio. Se iba a un templo y se sacrificaba algo o se ofrendaba algo al templo. Se llevaba para los monjes que estaban orando por el bienestar de todos, semillas, fruta, verdura, lo que fuere. Y los monjes vivían de eso, ¿no? Bien, eran una casta muy poderosa los monjes. En Egipto se sacrificaban bueyes, toros para el buey Apis, por ejemplo. Tenemos también, había otros sacrificios de animales y de ofrendas de, ¿cómo es que se dice? De, vegetales, puede ser variada. Comida, lo que sea. Los israelíes, ¿qué hacían? Ofrendaban también corderos, también bueyes y otros animales, que eso se cocinaba todo y una parte quedaba del animal cocido para la familia que ofrendaba y otra parte de cordero, lo que sería un buey, un toro, lo que sea, quedaba para el templo. El templo se quedaba con algo. Bien, las culturas de Medio Oriente, por ejemplo, ¿cómo que se llaman? Los filisteos, ¿no? Y los cananeos también, ya tenían ofrendas de niños pequeños a los dioses, sacrificios humanos. Y otros pueblos, infinidad de pueblos. Lo mismo pasa acá. Querían ofrecerle lo mejor, entonces creyendo que iban a ganar un favor de los dioses. Y ofrendaban mujeres vírgenes, niños jóvenes, ¿no? Lo mejor, buscando ese favor de los dioses. Claro. Y bueno, hay toda una cuestión también con la antropofagia. Que también será, digamos, el ingerir carne humana. Claro, el corazón. Esta es una película... Es una cuestión ritual, ¿no? En la película Apocalipto, que lo mencionamos en el programa pasado, un poco fantástico, no sé si se puede hacer esto, no lo creo. Cuando sacrificaban a la persona, que le sacaban el corazón y muestran los últimos 2 latidos del corazón y la persona muere y le cortaban también la cabeza, y caían las cabezas y caía todo el cuerpo. Sí, bueno, la película está hecha de manera para que sea más espectacular, ¿no? Claro, busca ese sensacionalismo, ¿no? Pero bueno, lo mismo hacían los mayas, los aztecas también lo hacían, y otros pueblos también de América, que no vamos a entrar a eso ahora. Bien. Sí, después también en cuanto a la cuestión que está muy relacionada también con la cuestión de la religión, la cuestión de la ciencia, ¿no? Porque los que llevaban adelante un poco que mandaban en cuanto a la ciencia también eran los sacerdotes, que eran, no nos imaginemos un sacerdote como uno por ahí puede ver. No, otro tipo de sacerdote. Hablábamos de gente que de manera una cuestión espiritual, algo pasó algo. ¿Qué pasó? Un bajón de tensión o algo pasó. ¿Quién estuvo acá? Hablamos de los sacerdotes actividad paranormal. Estamos jorobando acá con Cucuclán, con Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl se vino acá y dijo, acá estoy. Acá estamos. Ojitos, a ver qué sacrifican por mí. Bueno, volvimos. Sabrina. Volvimos. Sacrificio humano. Al perro acá, el gato. Bueno, le decimos a la gente que está escuchando que ha pasado algo extraño. Es un bajón de tensión. De repente como que se cortó la luz o algo. Y fue parpadeo no de todos los equipos. Una parte, es como que pasó algo. Sí. En la radio también hubo una interferencia fuerte. Y de repente. Que está prendida acá, que no me escuchamos. El monitor, sí, y de repente volvió. ¿Pasó un ángel o un demonio? No sabemos. Bueno, el espíritu de los mayas, continúa. Está ahí. Sí, este que sacó de mala onda, a ver si se apaga todo, vamos a provocarlo un poco. Claro. Se corta todo. Y salimos con Dross. Salimos del programa de Dross. Bueno, decíamos que los mayas en principio habían aprovechado todo el conocimiento científico o desarrollo que tenían los olmecas, ¿no? Y desde ahí
habían avanzado a desarrollar toda su ciencia. ¿Esto es así o no? ¿O me confundo en este sentido? Todo lo que desarrollan los olmecas lo absorben los mayas, ¿sí? Que en cuanto a qué conocimiento científico puede ser, matemáticas, porque los mayas conocían el cero. Conocían el cero. Exactamente. Sí. En matemáticas, uno puede tener mucha gente para trabajar, ¿no? Esclavos, mano de obra, todo. ¿Querés levantar una pirámide? Si no sabes de matemática, en geometría, la cuestión de trazar ángulos, medir los ángulos, calcular el peso, sacar cálculo de perímetro, todo eso, si no conoces matemática bien, esa construcción va a ser un desastre, lo más probable es que se caiga. Seguramente han tenido prueba y error miles de veces, pero han tenido que desarrollar las ciencias matemáticas. Seguro. Sí, con la arquitectura. Después, la astronomía. Sí, en matemática, disculpa que te agregue, usaban un sistema que era vigesimal. Claro. Eran 20 símbolos que se podrían decir que hoy en día serían como del 0 al 19. Claro. Como que lo que nosotros hacemos del 0 al 9, ellos utilizaban del 0 al 19 y con ese sistema hacían todos sus cálculos. Exactamente. Sí, conocían el 0, no es que el 0 no lo conocían los griegos, sí lo conocían, sabían que había un factor que no valía nada, pero no lo representaban el 0. Claro. No tenía esa representación en números, ¿no? Sí lo tenían los mayas con el 0. Perfecto. Sí, con eso podés hacer cálculos infinitos, digamos, porque podés agregar cifras, y es lo que pasa con el sistema decimal que usamos nosotros, ¿no? Decimal. Claro. No es que los romanos no conocían el 0, porque sabían que 6 menos 6 es nada o es 0, pero no te ponían el 0. Claro. No lo tenían representado, no tenían un símbolo. Un símbolo. De ellos tenían 1520 el número romano, pero no está el 0. Está el 1520. Claro. La M, no me acuerdo qué sigue después. También en esto hay que pensar en, como lo que hablábamos antes, ¿no? Uno lo piensa desde nuestro lugar, desde nuestro etnocentrismo, como lo hablábamos el programa anterior, y uno por ahí no lo entiende, pero si uno lo piensa con la visión y la cosmovisión del mundo, de otra sociedad, de otra cultura, para ellos era absolutamente normal. Sí, sí, esa manera, totalmente, ¿no? Sí. Bueno, y también habían desarrollado calendarios muy importantes. El calendario maya, sí. Varios calendarios tenían, un calendario de 365 días, que estaba basado en el calendario olmeca, y era más exacto que el de los europeos en el momento que tuvo contacto con ellos. Claro. Y después también, ese calendario tenía meses de 20 días y tenía 18 meses para completar el año, y le agregaban un mes de 5 días. Increíble. Sí. Es un mes de 5 días. Está bien. Está bueno. No puedes poner los meses que se te dé la gana, claro. Pero es importante. Después también habían desarrollado un calendario basado en Venus, un calendario de 585 días, que tenía un error de un día cada 6.000 años. Toma. En Venus estaba basado. Era un calendario de 585 días. Y había varios calendarios más de la cultura, de la ciencia maya. ¿Observaban bien el cielo? Yo creo que sí, muy bien el cielo, como lo hicieron también en Mesopotamia. Seguro. Que es un área muy próspera para poner observatorios hoy mismo, observatorios astrológicos, astronómicos, porque astrológico ya es tiene otro significado, que la astrología es algo diferente. ¿Tenían conocimiento de los astros? Sí. Seguramente se daban cuenta y sabrían que la Tierra es la que da vuelta alrededor del Sol, sí, lo sabrían muy bien. Seguro. Porque estaban, si conocían las vueltas que daba Venus alrededor del Sol, todo ya lo tendrían. Estaba clarísimo eso. No tuvieron, por suerte, quizás una iglesia como en Occidente que frenaba la ciencia por cuestiones de herejía, porque contradecían lo que se interpretaba mal también. Sí, de o algún terraplanista que anda dando vuelta por acá ahora. Hay algunos cuantos. Hay para todo esto. Bueno. Sí. Mirá, te leo una cuestión que tiene que ver con la ciencia. Dice, para la astronomía, los sacerdotes mayas utilizaban tanto la técnica de observación de las estrellas a simple vista, como el escrutinio desde observatorios astronómicos, construidos sobre la base de cálculos muy precisos. Uno de ellos es el Caracol, ¿sí? En Chichén Itzá, ¿sí? Ese es uno de los observatorios, que tiene 2 circunferencias concéntricas abiertas a bóveda celeste, desde donde podían escudriñar los movimientos astrales. Descubrieron las posiciones del Sol, la Luna, Marte y Venus.
los movimientos de este planeta se interpretaban para la determinación de guerras, sacrificios. Asimismo concebían la importancia de los eclipses y los registraban. Increíble. ¿Sí? Increíble es la observación y cómo recababan los datos. Porque sabían cómo iba a ser el eclipse, todo. Lo que muestra Mel Gibson, Mel Gibson, el director, es el director de Apocalipto, muestra justamente cómo sabían tanto la nobleza como el sacerdocio que venía el eclipse. Bueno, bien. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Me da tiempo para leer? Quería leer nos quedan 10 minutitos de programa todavía. Yo quería un poquito más. Comentar sobre la deidad más importante. Pero por favor. De los mayas, y que también fue la misma para los aztecas, por esta cercanía que tuvieron, ¿sí? Y me refiero a Kukulcán, ¿sí? Que es una deidad de la mitología maya. Le voy a leer esto, la fuente es Wikipedia, cualquiera puede acceder, no es que estamos buscando nada, no estamos yendo con cosas complicadas, la información está al alcance de todos ustedes. Dice, tiene semejanza con la serpiente emplumada, divinidad, cuyo culto es de unos de los más relevantes en Mesoamérica. Está relacionada con el viento y el agua. Kukulcán es el nombre en maya y yucateco, que se puede traducir como serpiente emplumada. Bien, los chontales de Tabasco la llamaban Muku y el Chan. Bueno, y es conocido como Gucumatz. Bien, para algunos investigadores, este dios es el mismo Quetzalcóatl que tenían, como hoy mencionaste Fabián, los aztecas, y proviene de la cultura tolteca. Para otros provenientes de la cultura proviene de la cultura olmeca. Bueno, la discusión se da entre ellos, entre los que investigan. En todo caso, su origen es muy anterior a los orígenes en la península de Yucatán y a los fundadores de Chichén Itzá del siglo VI. Bien, entonces, donde se erige una pirámide para señalar su descenso en el ciclo agronómico y político de los mayas peninsulares. Bien, en esta península, en el templo de Kukulcán, hay sobre la escalinata, en los costados, hay toda una parte de la arquitectura. Cuando va bajando el sol, el juego de la sombra hace parece una serpiente. Una serpiente que se va moviendo, exactamente, con movimiento. Sí. Eso me encantaría verlo. A mí también, pero bueno. Bueno, a ver si nos están escuchando en la zona que nos manden una invitación. Vamos nosotros. Vamos. Limpiamos la casa. No le cobramos nada. Vamos gratis. Vamos gratis. Le damos una clase de historia. Claro. Entonces, bueno, Kukulcán, entonces la serpiente emplumada, ¿no? Esta deidad que después fue Quetzalcóatl, que fue tomada por los aztecas y que la adoraban, ¿no? Y que vamos a hablar después de Quetzalcóatl puntualmente con su relación con Moctezuma. Son Moctezuma II, quien es el último de la dinastía de los mayas, de los aztecas, perdón. Sí. Bueno, después los mayas desarrollaron ciudades muy imponentes, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Tikal. Ahora, por ejemplo, acá los que nos están viendo a través de las redes sociales, del Facebook, estamos viendo una imagen de lo que es Tikal. Esto es actualmente, ¿no? Que ahora es un parque, digamos, histórico. Sí. Y que, bueno, lo que dice que muchas de las ciudades se han perdido por el tema porque están en plena selva. Claro. Y bueno, la humedad de la selva, el avance de la vegetación ha hecho perder muchas ciudades. El redescubrimiento de estas ciudades y de algunos templos se lo encontró con un avance feroz de la selva. Hicieron un trabajo fuertísimo de preservación. En Honduras, en Guatemala, en Salvador hicieron un trabajo de preservación. Uno no se puede acercar a estos hallazgos que todavía están trabajando porque está el ejército custodiando esta zona. Claro, y me parece perfecto. Sí, porque no puede ir cualquiera y se va a su souvenir de ahí. No. Es perfecto, está perfecto. Hay muchos lugares donde lo hablábamos, creo que en uno de los programas, que no se conserva en todos los lugares el patrimonio cultural que tienen los distintos países actuales, ¿no? Que obviamente pertenecían a otros estados, a otras organizaciones políticas, pero que actualmente hay que conservarlo. Claro. ¿No? Porque si no terminan en manos a veces de coleccionistas, o se destruye para avanzar con otros emprendimientos o con el avance de la propia humanidad, ¿no? Sí, porque imagínate que se encontraba, si uno encuentra de pronto una ruina, o sea, de lo que fuera, de un castillo, de lo que fuera una construcción maya, azteca, que se dice, mira qué lindas piedras que tiene acá, estas son para el patio.
Claro, no. te pones todo en la vereda de tu casa, te la haces con piedras del siglo XII. Claro, 12 que fueron... Estaría bueno igual. Estaría bárbaro, pero ocurría eso de por sí cuando se saqueaban ciudades de antigüedad, pero eso era en la antigüedad. Hoy ya no podemos hacer una cosa similar porque... Ya ni siquiera es antigüedad, eso ya es un patrimonio... de la humanidad. Para la humanidad. Cual, sí. Entonces no se puede estar tocando o adueñando. Es para un gobierno que lo tiene que cuidar. Sí, porque también eso, más allá de lo que representa en sí con la cuestión cultural, lo que representa es lo que se puede todavía investigar sobre esos objetos. Mucho. Todavía se puede investigar sobre esos objetos, sobre las formas que tienen, sobre cómo fueron construidos, sobre cómo esa sociedad estaba organizada para construir esos edificios o eso que estamos viendo, ¿no? O esa obra artística o lo que sea, ya sea, bueno, Egipto, ya sea Grecia, Roma o ya sea las culturas americanas, han dejado todos estos vestigios y es un patrimonio que hay que cuidarlo como para seguir investigando sobre ello, ¿no? Yo soy, a veces, no sé cómo será acá en Argentina, sé que cuando declaran un edificio histórico digo, ¿no? Ya tiene que cumplir ciertas normas, se le pueden hacer más modificaciones. Para cuando se le tiene que hacer un arreglo, una modificación, tiene que pasar un montón de inspecciones o protocolos para seguir, porque no cualquiera, no se le puede hacer una rampa para discapacitados, tal vez. ¿Por qué? Porque tenés que romper parte de la estructura. Tenés que hacer una rampa móvil de discapacitado, una de madera, sube el chico, la persona discapacitada. Mirá, creo que nos está quedando un poquito de tiempo, pero quería, bueno, para ir terminando, ya son las 10 y 10 casi de la noche de este viernes. Bueno, que nos escuchen en otro horario, van a decir no entiendo nada, es en otro horario. Quería leerte una parte nada más para reflexionar sobre esto, sobre las canchas de juego de pelota. Esa está buena. Casi todas las culturas mesoamericanas, excepto Teotihuacán, tienen canchas de juego de pelota, que son espacios en forma de T, con gradas a los costados y barras en los dos extremos. Había dos rampas un poco elevadas, inclinadas, hacia el centro del campo de juego, donde había que hacer rebotar la pelota. En el medio de la cancha, a ambos lados, se fijaban dos aros o anillos de piedra que en los últimos tiempos de hegemonía de las civilizaciones mesoamericanas pasaron a ser elementos centrales en el juego. El partido consistía en un ritual. Simbolizaba los movimientos de los astros, los héroes gemelos, el sol y la luna, en un viaje por el mundo inferior, sobrenatural, donde luchaban el bien y el mal. Se enfrentaban dos equipos cuyos jugadores tenían ornamentos y protecciones especiales. Los jugadores arrojaban una pelota grande y pesada de caucho macizo, usando las caderas, la cintura, los pies y en ocasiones los hombros y codos, sin tocarla con las manos, y se esforzaban para que pique en las rampas o hacerla pasar por los anillos. Al tener un carácter religioso, el resultado daba lugar a presagios. De acuerdo a los lugares y a las épocas, variaban las reglas. Algunas canchas no tenían aros. Los guías de turismo cuentan que se sacrificaban al capitán del equipo vencedor, pero no hay testimonios históricos que ratifiquen dicha aseveración. Mirá vos. ¿Sí? Hay distintas teorías al respecto de esto, ¿no? Pero un poco era eso, este raro juego, ¿no? Y bueno, nos está dando a entender el desarrollo de esta cultura, porque si nosotros vemos el desarrollo que tuvo Roma con su Coliseo romano, aquí estos pueblos tenían sus canchas de pelota, en la cual el pueblo disfrutaba de este partido de pelota, tenía sus reglas, porque vemos que tenía reglas, estaba arreglado, no se podía tocar con las manos, bueno, como era la pelota que era de caucho macizo, que sería de goma, eso, ¿no? Sí, porque ellos utilizaban el caucho, claro, incluso usaban el caucho para hacer las sandalias. Claro, qué buena. Sí. Y entonces que habían avanzado en ese sentido. Ya había toda una cuestión, bueno, después presagista, de cuanto a ver el resultado del partido, ganaron a fuerza del bien. Bueno, va a estar todo bien. No sé, me imagino. Algunos dicen que el equipo ganador era sacrificado. ¿El ganador? El ganador. ¿Sí? Esto está en varios ¿Pero me dejó perder? Bueno, pero era un honor ser sacrificado. Sí, está la creencia fortísima. Dioses, ¿sí? Una creencia fortísima. Otros que se iban. Investigadores, otras teorías, hablan de que el que era sacrificado era el capitán, parte del equipo perdedor. Claro, pero hay algunas historias que circulan de manera oral que refuerzan la idea de que
Lo que realmente era sacrificado era el equipo ganador, digamos, el que vencía, y que eso era un honor ser ofrendado de esa manera a los dioses. Y que el resto tenía que volver a su lugar de origen con una carga, digamos, por no haber podido satisfacer a los dioses. Entonces, el que participaba en esos eventos, en esos juegos rituales, ya estaba directamente, digamos, convencido de que tenía que ganar y tenía que morir por los dioses. Sí, una creencia fuerte en el más allá, un sentido religioso fuertísimo. Claro, hoy en día eso no existe, nadie quiere morir. Imagínate después, el que perdía y volvía, tenía esa carga negativa de que los dioses no lo habían aceptado. No va a poder trascender, claro, hacia otro mundo, no sé. Bueno, esa es un poco la historia de este juego. Y lo interesante es que está todo también en investigación, porque no hay mucho dato. No, me hubiese encantado ver un juego de eso con el hombro. Lo han hecho, lo han hecho. Lo he visto en algunos programas, ¿no? Lo han simulado como era, sin matar a nadie, por supuesto. Pero bueno, quiero verlo real. Vamos, muchachos, ganen, vamos. Claro. Vamos. Sobre todo esto que no los queremos. Estos son los muertos, estos son los malos, esto no. Que ganen, vamos, que dicho por vos, ¿viste? Claro, bueno. Así que bueno, es un poco, no sé si nos ha quedado algo pendiente, pero creo que hemos hecho un recorrido bastante importante de los mayas. Recordemos que tenían un amplio comercio entre ciudades, que comerciaban. La pluma era un método, era casi algo similar a las monedas, ¿sí? Objetos con ornamentos con pluma. Sepan que el cacao, que lo mencionamos en el programa anterior, el cacao también se utilizaba como una bebida ceremonial, ¿sí? Y bueno, en esta zona, todo lo que es México, es muy común que se vea hoy en día también la cuestión culinaria en cuanto gastronómica, con el uso de los ajíes picantes, los tomates, las patatas, las hortalizas, papas también, las mandiocas, zapallos, distintos zapallos, en las cuales era parte de su dieta, y el maíz, obviamente, ¿sí? Que esto no lo tenían los europeos. Claro, justamente eso, ¿no? Recordemos que el tomate, la papa, el maíz, bueno, y el cacao, algunas variedades de zapallo, son todos originarios de América, ¿no? Todos originarios de América, que bueno, cambió muchísimo también la dieta de los españoles cuando pudieron implementar la papa y en sus suelos, llevar el tomate, también que también prenden en Europa el tomate. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, un placer para todos. Recuerden, pueden repetir el programa por el Retro Historia, que se va a subir durante la semana que viene. Este programa nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar, también se transmite en duple con Dinámica Educativa, en FM La Posta 101.7 y en Facebook en Radio La Posta Pergamino. Va a quedar también el programa grabado. El martes, horario fijo de repetición de este programa a las 8 de la noche, y después, aleatoriamente, puede salir en algún otro horario de la programación de la radio, en horarios que no hay programas, por supuesto, otros programas en vivo. No se lo vamos a poner arriba del noticiero porque se van a enojar. Bueno, acá estuvimos en la conducción, Darío Anuch, por el otro lado Fabián Ortiz. Exactamente. Ambos profesores de historia de la ciudad de Pergamino. Eso dicen. Y para el mundo. Y para todo el mundo. Y para todo el mundo ya. Exactamente. Exacto. Y esto fue Que Viva la Historia. Acá, por Radio La Posta. Chau, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Ahí está. Chau.